Amigos, bienvenidos a la redacción del Antinoti. Hace unos cuantos días tuvimos un encuentro con el licenciado Nelson Pimentel, especialista en derecho ambiental y parte del equipo de Defensoría Ambiental del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente. El tema central de esa entrevista fue sobre la empresa eléctrica Seaboard, que anunciaba que una nueva planta sería instalada paralela a la actual planta a la orilla del río Sama, que tenemos ya, a más tardar a finales de este mes de abril. La empresa Seaboard nos envió una comunicación al Antinoti rebatiendo algunos de esos argumentos del licenciado Pimentel, y para escuchar la otra campana, como debe ser y como lo manda la ley, con nosotros está el señor Armando Rodríguez, gerente general de Seaboard Marine aquí en República Dominicana. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Antinoti. Muchas gracias a ti, Sergio Carlos. Señor Rodríguez, vamos a iniciar yéndonos yo diría que a la génesis de Seaboard como planta generadora en nuestro país. Ustedes instalaron esta planta en la situación de emergencia que atravesábamos en materia de electricidad debido al paso del ciclón George en el 1998. Nosotros, cuando estuvimos investigando sobre esto para asegurarnos de que fue así, encontramos que esta planta tiene aquí en el país desde el 1989. ¿Es correcto ese dato? Es correcto. Nosotros llegamos en 1989, iniciamos operaciones en enero del 90 con nuestra primera planta. Ok, ¿y esa planta estaba instalada en dónde? Aquí mismo, donde estamos nosotros. O sea, ahí en el río Sama. El mismo Sama, en el mismo puesto. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué hay una confusión entre los datos que están publicados de que esa planta se instaló ahí para George de forma de emergencia, y entonces me está usted confirmando que están ahí desde el 89? Bueno, no sé de dónde sale el dato de que estamos aquí a modo de cubrir una emergencia por George. Lo correcto es que estamos desde el año 90 operando ininterrumpidamente, y esta es nuestra tercera planta, la que opera actualmente, y queremos traer una cuarta planta para sustituir la tercera. Ok, entonces, ¿por qué antes de entrar en tema del impacto medioambiental y todo eso, me gustaría que esclarezcamos precisamente por qué esa confusión? Porque incluso en el programa de radio que tengo con Karina Larrauri hemos tratado el tema también. Hace unos meses tratamos el tema por igual, y todo el mundo tiene la confusión de que esa planta está ahí por el tema de George en el 98. ¿Usted no sabe de dónde podría surgir ese tema así? No creo. No tengo idea. Nosotros llegamos en el 1990. Nuestra segunda planta llegó en el año 2000, o sea que no coincide con George. Okay. Y nuestra tercera planta llegó en el 2012. Pero cuando usted dice en el mismo lugar, y entonces lo que hacen es que cambian la planta. Correcto. Nosotros sustituimos tecnología por tecnología más avanzada. Obviamente la tecnología más avanzada implica mejor capacidad de generar electricidad y a la misma vez mejor capacidad de manejo ambiental. Ok, vamos entonces a los puntos claves. Desde el 90 usted dice que han cambiado 3 veces esta planta. Esto quiere decir que hay tecnología nueva. La actual planta, ¿hay algún tipo de medición medioambiental que podríamos nosotros, del cual podríamos nosotros hablar ahora mismo para que la gente tenga una idea de el beneficio o el perjuicio que tiene esa planta en el río Sama? Mira, esta última planta es actualmente la planta más eficiente del sistema de las plantas privadas, porque no quiero entrar con el tema de Punta Catalina, sí, que tiene virtudes y tiene defectos en comparación con la nuestra, pero de las plantas privadas es la más eficiente tanto térmicamente como en términos ambientales. Nosotros cumplimos con todos los parámetros del Ministerio de Medio Ambiente y la ley. Cumplimos también con los requerimientos del Banco Mundial para plantas de este tipo en el mundo entero, y cumplimos con los requerimientos de MARPOL, que es un tratado que trata sobre los ríos y los océanos. Sí, perdón, yo estuve leyendo en una publicación del año 89 de un señor, de una publicación que se llama Power News, donde encontramos todos los datos de la planta, cómo se iba a traer, se trajo desde Oriente, etcétera, o sea, se trajo flotando aquí a República Dominicana. ¿Por qué instalarse ahí, en la orilla del río Sama, en la ciudad colonial? ¿Por qué no en otro lugar? Porque tengo entendido que dentro de las opciones que tenían,
estaba también San Pedro de Macorís. Bueno, fíjate, nosotros llegamos aquí al proyecto con la ubicación ya seleccionada. Okay. Nosotros nos unimos a un proyecto que tenía un empresario del sector eléctrico, el señor Rolando González Bunster, que fue quien hizo el contrato original, y ya cuando nosotros nos integramos al proyecto ya estaba la planta en construcción y la ubicación seleccionada. Esta ubicación obedece a que los niveles de voltaje en el centro de la ciudad necesitan un refuerzo, y eso evita no solamente que haya apagones, sino que también mejora la calidad del voltaje en el centro de la ciudad. Por eso es esta ubicación, y por eso si tú fueras hoy a hablar con el personal de la empresa de transmisión y de la empresa distribuidora, te dirían que esta planta es muy necesaria donde está. No hay muchas plantas dentro de la ciudad y esta es una de ellas. Pero, señor Rodríguez, con los avances tecnológicos que hemos tenido durante estos años, o sea, más de 20 años desde la primera vez que ustedes se instalaron ahí, estamos hablando de 30 años en realidad. No hay forma de que, por ejemplo, se ponga una estación de transformadores o lo que ustedes saben de energía más que yo. O sea, no hay una alternativa antes de poner una planta ahí. O remover esa planta de ahí, porque a lo mejor en el 90 hacía falta por la tecnología que teníamos en ese entonces. Pero no hay una alternativa hoy en día para poder mover esa planta de ahí a otro lugar. Bueno, déjame abordar ahí un par de puntos. Okay. Carlos. Mira, la planta nuestra es una planta flotante y su apariencia es muy similar a la de un barco. Sí. De hecho, hay barcos que se ven peores que nuestra planta, que atracan a diario en la zona colonial, en el puerto de la zona colonial, y hacen sus operaciones, algunas operaciones de carga, a la misma vez que se reciben pasajeros. O sea que no entendemos el conflicto por la parte visual con la zona colonial. De hecho, nuestras operaciones, al estar aquí fijas, se recibe el combustible por tubería, se entrega a la planta por tubería, todo lo que entra a la planta entra por tubería, y todo lo que sale de la planta sale por tubería a camiones debidamente autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente para disponer de lo que salga de acuerdo a cómo lo dispone el medio ambiente. Por otro lado, nosotros estamos en Villa Francisca. Si yo salgo de la planta, yo estoy ahora mismo en el edificio de la planta, y digo, déjame ver el Alcázar de Colón, tengo que irme prácticamente al otro lado de la planta flotante que está en el río para ver un cachito del Alcázar de Colón. O sea que esa ubicación de que estamos en la zona colonial, no tanto así. Bueno, yo puedo dar testimonio, señor Rodríguez, de que yo he estado en la Casa de Colón y me he puesto la vista hacia el río Sama, y en verdad, como dice usted, no se ve la planta completa, pero se ve algo de la planta, que no va en congruencia con lo que nosotros vendemos como turismo. Ese es mi argumento en cuanto a eso. Bueno, pero igual sería un barco que descarga automóviles, un barco que descarga granos. Pero no está ahí todo el tiempo. O sea. Bueno, ni tampoco el turista, ni tú estabas ahí todo el tiempo mirando. Es válido, sí. Pero estamos en Villa Francisca, siempre hemos estado en Villa Francisca. Ese argumento de mover la planta, cueste lo que cueste. Óyeme, Villa Francisca, Santa Bárbara, son zonas muy deprimidas económicamente. Si tú te vas a gastar 10 millones de dólares, 20 millones de dólares en mover la planta por un problema que no existe, porque realmente no existe, mejor gástatelo en Santa Bárbara y Villa Francisca, una población que necesita mejores condiciones de vida y oportunidades de empleo y demás. Pero usted está diciendo que incurrir en esos gastos sería el gobierno dominicano que tendría que incurrir en esos gastos y no Seaboard. Bueno, nosotros tenemos una concesión que nos autoriza estar ahí por 9 años más. Okay. Hay que esperar entonces que pasen los 9 años, y si no fuera así, sería un proceso que habría que discutirlo con el Estado y ver a qué conclusiones llegamos. Ustedes califican, señor Rodríguez, como falsas e infundadas las acusaciones de Nelson Pimentel sobre que Seaboard comete un delito ambiental al operar su planta ahí donde está, y que tampoco tiene prueba de que ustedes contaminan el río Sama. ¿En qué se basan esos fundamentos para ustedes refutar al señor Nelson? Mire, yo conozco a Nelson Pimentel ya de hace un tiempo, de hace varios años, y tengo muy buenas relaciones con él. Lo conocí siendo Nelson Pimentel abogado de una industria que opera en el río. O sea que Nelson Pimentel, mejor que nadie, sabe que la actividad industrial no está reñida con estar en el río. Empecemos por ahí.
Lo que dice Nelson nunca presenta una prueba. O sea, nosotros cumplimos con toda la materia medioambiental, presentamos reportes independientes, no solamente los nuestros, y hemos sido sujetos a múltiples auditorías de las autoridades ambientales. Antes de que usted continúe, ¿esos reportes están públicos? ¿Son públicos en la página de ustedes, en algún lugar? ¿Dónde la gente puede conseguir eso? Yo se los puedo enviar a usted también para que lo tenga como material de reporte, pero no, el ministerio tiene todo eso. Cuando dicen que hacen una denuncia, fíjese el término denuncia versus querella. Una querella implica que hay un delito demostrable. Una denuncia es como vayan e investiguen. Claro. Entonces, ellos se cuidan mucho en decir que lo que están haciendo es una denuncia, pero en la realidad, cualquiera que investigue, y debe ser el caso con las autoridades ambientales, no encuentran ningún sustento para venir aquí a intervenir en nuestras operaciones. Una de las cosas que menciona Nelson es el cambio de temperatura del agua que ustedes vierten hacia el río Sama. ¿Nos puede usted ampliar un poquito acerca de los desechos? Porque es una planta de electricidad, tiene que tener algún tipo de desecho, ya sea una gota de aceite o ya sea lo que fuera. ¿Qué tipo de desechos ustedes, según ustedes, dentro de lo que manda la ley, dentro de lo que manda la ley ambiental, ustedes están vertiendo al río Sama o al ambiente? Desechos no vertimos ninguno. Todo lo que entra a la planta, vuelvo y te digo, entra por una tubería, y todo lo que sale de la planta sale por una tubería. Incluso el humo. No, me parece, déjeme. Okay. El agua que entra, vamos a decir, del sistema potable o de nuestro sistema de agua tratada, entra por una tubería. Pero nosotros no disponemos de agua hacia el sistema de cloaca o el sistema de manejo de agua utilizada de la ciudad. Nosotros eso lo ponemos en un camión y se dispone de acuerdo como dice el medio ambiente, porque puede haber aceite en ese agua. Por ese lado. Por el otro lado, usted me habla del humo. Nosotros operamos solamente con gasoil, con fuel oil 5% del tiempo, porque operamos constantemente con gas natural, que es un combustible limpio. Sí, claro. Si hay gas natural, operamos con gas natural. Es nuestra preferencia, incluso por términos de costo. Hoy en día, al mes, ¿usted diría que ustedes funcionan a qué capacidad con el gas natural? Nosotros podemos funcionar al 100% con gas natural y podemos funcionar al 100% con fuel oil. Sí, lo que digo es en la práctica. En términos de un año, el 95% del tiempo, vamos a decir 11 meses y medio, estaríamos en gas natural. Si hay gas natural. Sí, claro, si hay gas natural. Sí. Y en cuanto entonces al agua que ustedes vierten, la temperatura del agua que ustedes devuelven al río Sama, en cuanto a eso, ¿qué me dice? Perfecto. Esos son sistemas de enfriamiento, no de calentamiento. Vamos a hacer la diferencia. El agua que entra del río entra a temperatura ambiente en un circuito cerrado. O sea, ese agua no pasa por contacto con otra cosa que no sea la tubería por donde entra y por donde sale. El vapor que generan las calderas sale de la caldera, mueve la turbina y sigue por un circuito cerrado, igual, de vuelta para la caldera, pero en ese trayecto pasa por un condensador, por donde están tanto el vapor como el agua fría del río. El agua fría enfría el vapor, no es el vapor que calienta el agua fría, vamos a estar claros en eso. El vapor sigue ya convertido en agua de vuelta a la caldera y ese agua del río que tomamos inicialmente sale de vuelta con un gradiente de temperatura, una variante de temperatura de menos de 1 grado. La normativa permite hasta 3 grados de diferencia. O sea, para verter de nuevo al río, sin afectar el ecosistema. Sin afectar el ecosistema. Usted toma el agua del río a una temperatura y está saliendo a prácticamente esa misma temperatura. La última medición fue 0.27 grados de diferencia. Por encima. Por encima. Pero ese agua que sale a esa temperatura, imagínense, cae un pequeño chorro, como diríamos, de agua claro, en un río enorme. O sea, la capacidad del río de absorber ese menos de 1 grado de temperatura queda totalmente... ¿Cuál es la cantidad de agua que ustedes mueven? Porque ustedes entran agua y sacan agua. ¿Cuál es esa cantidad? Si se puede medir en litros o si se puede... Me imagino que hay una medida más grande durante el día, vamos a decir. No tengo ese dato conmigo ahora mismo, pero es un proceso constante.
O sea, okay, claro, sí. El agua entra y sale constantemente. Ok, en su comunicación usted nos señala que no saben a cuáles intereses y con cuáles intenciones Nelson Pimentel los acusa a ustedes en Seaboard de contaminar el río sin ninguna prueba. Ellos me dijeron, y fue algo que también hablé, por ejemplo, antes de hacerle la entrevista a ustedes, porque le pedí esas mediciones y esos estudios, y ellos me dicen que están trabajando en eso ahora. ¿Cuáles usted entiende, señor Rodríguez, que son esos intereses que ustedes pueden comprender que ellos están persiguiendo con esta demanda y con esta petición? Sí, fíjate que ellos, las distintas voces que hablan, solo hablan de la barcaza, no hablan del área como tal. Dicen, bueno, se puede hacer actividad industrial, pero en tierra, que entiendo yo es mucho más perjudicial, porque nosotros aquí cuando limpiamos la zona, tuvimos que levantar 6 pulgadas de la capa de suelo para poder quitar todo rastro, vestigio de aceite, mugre industrial, grasa que había. Usted dice en los alrededores de la planta. En los alrededores. Nosotros aquí hemos tenido que eliminar edificaciones que tenían asbestos, grandes contaminantes, para poner esto en el estándar operativo mundial. Y en ese proceso encontramos muchos contaminantes. Ahora, una vez que una propiedad como esta está saneada, nosotros tenemos unos muelles que pueden aguantar barcos de un tonelaje extraordinario, porque están hechos para aguantar huracanes de categoría 5. Entonces, esto se vuelve en una propiedad muy interesante para cualquiera que tenga interés de explotarla. Ahora con lo que se dice de que se quiere eliminar el puente flotante y poner otro tipo de variante que abre y permite el tránsito de barcos, nos imaginamos que por ahí es que anda la cosa. Ok, Seaboard afirma que sus operaciones son constantemente monitoreadas, usted nos los acaba de decir también, y auditadas por el Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana. Entonces, le hago la pregunta, a lo mejor estoy equivocado, pero esclarezcanos este caso. ¿Cómo es posible que ese ministerio no esté al tanto, por ejemplo, de las pretensiones que tiene Seaboard de instalar una nueva barcaza, como afirman Pimentel y el ambientalista Luis Carvajal, de que el Ministerio de Medio Ambiente no sabe que ustedes van a instalar ahí otra barcaza? Bueno, casualmente yo me he reunido con el ministro de Medio Ambiente para hablar con el nuevo, barcaza, con el señor Jorge. Con el nuevo, me reuní con el anterior y me reuní con el que estaba antes. Sí. O sea, este es el tercer ministro de Medio Ambiente con el que hablamos del proyecto. Sí. Que es muy favorable. No conozco otro ejemplo, y usted me lo podrá señalar si lo conoce, de una empresa en República Dominicana que cada 10 años cambia sus equipos por tecnología más avanzada y menos contaminante. Porque nosotros, aunque decimos que la planta van a operar las dos juntas momentáneamente, definitivamente la idea de nosotros es, como mucho con las otras, sustituirlo. ¿Esos documentos lo tiene Medio Ambiente? Yo podría, por ejemplo, solicitar esos documentos, claro, de que ellos están al tanto de absolutamente todos los movimientos que ustedes están haciendo. Claro, sí, sí. Ok, lo vamos a hacer entonces. Luis Carvajal, pasando a otra pregunta, también indica que para instalar la barcaza Estrella de Mar 3, es necesario depositar la documentación en la Superintendencia de Electricidad junto con la recomendación de los diferentes organismos, agregando un permiso medioambiental. ¿Ustedes tienen esa comunicación a la Superintendencia de Electricidad? ¿Ya la entregaron? Correcto, sí. Okay. Fíjense, nosotros desde que decidimos hacer este proyecto, hace casi 3 años, procedimos a las autoridades a notificarlo del mismo, incluso la aduana, para decirle, vamos a traer una planta y queremos saber cómo va a ser el proceso y cuánto hay que pagar. Dicho esto, nosotros hemos cumplido con todos, incluso el ambiental. En un momento que estuvimos en medio ambiente, con nuestro permiso para la planta nueva, sustituyendo esta, dijimos, mira, y vamos a venderla, se cayó la venta, el permiso dice que vamos a sustituir una por la otra, pero en verdad lo que va a pasar es que va a llegar una y va a operar simultáneamente en lo que salimos de la otra. ¿Cuánto tiempo va a operar las dos ahí? Lo menos posible. Nosotros queremos vender el activo lo más rápido posible y tienen salida estos activos como hemos salido de ellos anteriormente. Okay. Hay muchos sitios que lo buscan. Pero para aclararle, teníamos permiso para la nueva
pusimos el permiso para las dos y ahora queremos separarlo solamente para... Pero ya están aprobados esos permisos. Sí, están aprobados desde cuando Domínguez Brito. Ok. La pregunta anterior yo se la hago porque esta nueva gestión del Ministerio de Medio Ambiente con el señor Jorge Mera como director aclara que los acuerdos otorgados por la pasada administración, me estoy refiriendo a cuando estaba el PLD ahí, están siendo revisados. Entonces, sí. ¿Cuál sería esa relación de Seaboard con las actuales autoridades de medio ambiente durante esa revisión que ellos están haciendo? Sí. ¿Y por qué hay que revisar esos permisos? Bueno, eso no lo conozco, pero en el caso de nosotros particular, cuando nosotros solicitamos la separación de los permisos, hace ya más de 4 meses, casi 5, bueno, presentamos la solicitud y esperamos. Era un trámite que entendíamos que era administrativo. Y al cabo de poco más de un mes fuimos al ministerio y nos informaron lo mismo que usted dice, que se estaban revisando todos los permisos otorgados y demás. No tenemos problema con eso, esperamos, no nos pidieron ninguna información adicional a los informes que ya hemos sometido, la documentación previa, el estudio de impacto ambiental y todo lo demás. Y sí, las 2 veces que hemos recurrido de vuelta al ministerio nos dicen que están en revisión y entendemos que sí, que ya están concluyendo la revisión. Ok, pero ¿ustedes esperan una aprobación? O sea, ¿algo positivo de esa revisión? ¿O que esté en revisión y que estén durando tanto no les preocupa? Bueno, nos preocupa con relación al tiempo de la llegada de la planta y demás, pero a nivel de que aparezca algo que pueda ser problema para obtener el permiso ambiental como tal, no. Ok, ellos también me dicen, tanto Nelson y también he escuchado a Luis decir esto, que ustedes alegaban que iban a mover esa planta de ahí durante la pandemia, antes de la pandemia, pero al llegar la pandemia, ¿qué fue exactamente lo que la pandemia a ustedes no le logró hacer? ¿Instalar la planta nueva o ustedes estaban pensando mover esa planta de ahí? No entiendo ese argumento. Mire, la planta... Se contrató la construcción de la planta y se procedió a poner la planta en venta. Claro, hay unos canales antes para de la eso. pandemia. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ok. Teníamos el interés de la CFE de México de comprar la planta para colocarla en un sitio turístico que se llama La Paz, que queda en el Golfo de Baja California. Ok, esa planta que tenemos ahí nosotros. Esta planta que tenemos aquí. O sea, ustedes se iban del país con esa locación. La planta, ok. Nosotros íbamos a traer la nueva. Ok. Entonces, esa planta tenía para ellos la virtud de que operaba en fuel oil, que es el combustible que usan ellos allá, y ellos también quieren hacer la transición a gas natural, y veían eso como algo muy positivo, y se estaba negociando la venta. Llegando el COVID, todos sabemos lo que pasó con la industria turística, claro. Y esa necesidad bajó. Pero hay páginas web que hablan del traslado, y hay páginas web que señalan todos los proyectos y se puede ver claramente que que esta planta era parte de un proyecto que tenía la CF. Ok, cuando Domínguez Brito en el 2017 era el ministro de Medio Ambiente, él iba a revocar el permiso de ustedes ahí, ¿eso es correcto? Él ¿O lo revocó? No lo revocó. No lo llegó a revocar, ok, no. Lo iba a revocar. Sí. Entonces, luego de una visita que hizo Domínguez Brito a la planta, cambió de parecer. Sí. Déjeme aclararle. No lo revocó. Él nos mandó una comunicación diciendo que no lo iba a renovar. Okay. Porque estábamos en fecha de solicitar la renovación y nos dijo, no lo voy a renovar y le doy 6 meses de plazo. ¿Cada renovación qué conlleva? ¿10 años? 5 años. 5 años, ok. 5 años. Entonces prosigue. Él dijo 6 meses para ustedes retirar la barcaza de ahí. Correcto. Entonces nosotros desconocíamos a qué se debía esto, que obviamente tenía que ver con el proceso de saneamiento del río con relación a la industria del desguace de barcos, que había toda una industria del desguace de barcos río arriba. Sí. Entonces nosotros lo contactamos, lo invitamos a que viniera a la planta. Él vino a la planta, él presentó sus preocupaciones, que eran legítimas, vamos a decir. Le decía, bueno, si a ustedes lo golpea un barco, habría un derrame de petróleo, ¿cómo el impacto que tendría eso? ¿Cómo se subsanaría? Y le dijimos, no, casualmente nos han impactado 2 barcos. Bueno. Aquí. Y estas barcazas es una práctica internacional ya para poderlas asegurar
para que te puedan entregar combustible y todo lo demás, vienen con doble casco. Tienen un casco externo y tienen un casco a varios metros en el interior para evitar que hayan derrames. Le enseñamos fotos de la construcción, otras preguntas que hizo se le contestaron, se fue satisfecho, pero no obstante eso, nos mandó a auditar por técnicos del ministerio que vinieron, auditaron las emisiones de la chimenea, auditaron la salida del agua de enfriamiento y auditaron todos los parámetros de la planta. Y quedamos bien, recibimos una carta donde ellos retiraban esa comunicación anterior, la dejaban sin efecto. O sea, la de los 6 meses. La de los 6 meses. Ok. Y nos quitaban, y nos animaban a presentar la renovación de la licencia. Okay. O sea, nos invitaban a hacerlo. Todo eso bajo Domínguez Brito. Y comenzamos el proceso para esos fines, todavía bajo Domínguez Brito, en abril. Y todo eso está documentado, ¿verdad que sí? Se lo voy a hacer llegar. Ok. Sí. Entonces, llegado abril, al poco tiempo, sale Domínguez Brito y quien concluye el proceso es Ángel Esteves. Pero son los mismos técnicos, todos los mismos técnicos que han supervisado toda la operación de la planta desde su inicio, quienes dan esos permisos. Sí, exactamente, que tengo entendido que hubo una conclusión de esos procesos que empezó Ángel Esteves y fue justo antes del cambio de gobierno. ¿Me estoy equivocando o me dieron una información equivocada? En nuestro caso no aplica porque no conozco nada que tenga que ver con Ángel Esteves. Ok, alega Nelson Pimentel que se hace obligatorio un estudio de impacto ambiental independiente a los de ustedes y que se lleva a cabo ahora mismo y que no es posible que apruebe la instalación de una nueva barcaza o la sustitución de la barcaza que está ahora mismo. ¿Significa esto que desde que su planta se instaló ahí, estamos hablando del 89 y ya y la renovación de la planta que han hecho ustedes y ya existiendo la ley de medio ambiente, nunca se ha hecho un estudio de impacto ambiental de esa planta actual o ustedes lo tienen también? Estábamos hablando de las otras dos anteriores. Tenemos todo. Nosotros vinimos aquí a operar en el 90, no había ley ambiental en ese momento. Uh-huh. Con la segunda planta, la Estrella del Mar 1, la primera, ya entra la ley ambiental y nosotros fuimos la tercera empresa que obtuvo licencia ambiental bajo la nueva ley de medio ambiente. O sea, tan pronto se aprobó la ley, nos apresuramos y presentamos y cumplimos y conseguimos nuestro permiso. Eso fue bajo don Frank Moyapuz. O sea que no hay duda que fue un proceso totalmente transparente. Para aquellas personas como yo, señor Rodríguez, que entendemos que en la ciudad no debería de haber una planta eléctrica como esa, sobre todo en la ciudad colonial. Yo soy partidario de eso. Y creo que si usted vio la entrevista que le hice a Nelson, yo lo dije abiertamente y lo he dicho muchísimas veces desde hace años. Yo soy amante de mi ciudad, soy amante de lo hermoso. He visitado ciudades similares así, antiguas y ciudades que pertenecen a la época de la colonia, etcétera, en diferentes lugares del mundo. Y me parece que estaríamos nosotros en ese club de los únicos que tiene una planta eléctrica dentro de un landmark como es la ciudad colonial, primera ciudad de América en nuestro país. ¿Qué usted nos puede decir a personas como yo que entendemos que esa planta no debería de estar ahí y que ustedes, conjunto con el gobierno, deberían de buscar una solución para sacar eso de ahí? Bueno, yo también soy un amante de la zona colonial. Soy amante de todo lo que sea histórico y arquitectura hermosa como tenemos aquí en la zona colonial. Y soy una persona que también apoyo las iniciativas verdes. Como dice un amigo mío, todos somos verdes hoy en día. No hay una industria que no quiera marchar hacia ser verde, y la industria eléctrica es uno de los líderes en eso. Claro. Y es la tendencia mundial de cada ciudadano, de cada país, poder, ¿verdad?, hacer la transición. Lo cierto es que la transición a verde y la operación en verde requiere de este tipo de planta, para que usted sepa. Por eso es el afán de que la industria usted dice a gas natural. A gas natural, ¿no? Y la tecnología que aparezca que sea cada vez más verde. Porque estas plantas son robustas, pueden entrar en cualquier momento y corregir situaciones que se dan, por ejemplo,
cuando usted está generando con paneles solares y aparece una nube, claro, o que el viento para. No tanto una nube, pero le entiendo. Sí. Eso pasa en Europa muchísimo. Lo que pasa es que hoy en día son fotovoltaicos, no tiene que ver directamente con la luz solar. Entonces hay un tema ahí técnico que yo sé que mucha gente no va a entender, pero que usted y yo estamos entendiendo de lo que hablamos. Pero es cierto, por ejemplo, que en Europa, cuando vienen en los malos tiempos así meteorológicos, baja la producción. Las plantas a carbón arrancan y nadie las quiere, pero son necesarias. Okay. Pasa lo mismo, déjeme decirle, en Nueva York. En Nueva York están comprando plantas similares a las que traemos nosotros. Misma tecnología, mismo fabricante, para instalarlas en el puerto de Brooklyn, en la bahía de Hudson, frente a frente a la ciudad de Nueva York. Pero en la ciudad de Nueva York hay plantas térmicas dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, cuando usted va del aeropuerto hacia Manhattan, usted va a ver 3 o 4 chimeneas, si no recuerdo mal, en la entrada de la ciudad. Bueno, pero porque lo en Nueva York no lo tenemos que hacer nosotros aquí, ¿verdad? No, claro. Pero lo que le quiero decir es que una cosa no está reñida con la otra. No, claro. Entonces, aquí lo ideal sería tal vez que las plantas estuvieran todas lejos de la ciudad. Pero, vuelvo y le digo, la ciudad tiene ciertas necesidades, está creciendo a un ritmo muy acelerado. Si usted hace, como usted me dijo la pregunta, si no sería posible poner subestaciones y demás, los mismos requerimientos ambientales prácticamente hacen muy difícil el paso de líneas aéreas y las grandes subestaciones en la ciudad. Ciudades como Nueva York y las ciudades europeas han optado por subestaciones subterráneas, usando el metro, y cableados subterráneos. Aquí yo creo que estamos lejos todavía de eso, pero cuando vaya llegando la época, iremos. Para mover la planta de aquí, necesitamos un muelle hábil, que sea bueno, aunque lo fabriquemos, lo reforcemos. Usted dice para reinstalar esa planta. Correcto. Okay. Pero más importante, necesitamos poder recibir el combustible por gasoducto y poder entregar la energía en una subestación que eleva el voltaje al nivel de transmisión. Entonces, para esta planta, esas circunstancias no se dan, por lo menos ahora mismo, en otro lugar del río Sama. Okay. Nosotros estamos dispuestos, siempre hemos estado dispuestos. Nosotros no estamos en contra del Estado ni de la población. Nosotros apoyamos cualquier iniciativa y estamos dispuestos a participar en ella activamente, que resulte en una mejoría de las condiciones. A mí honestamente me encantaría, y también lo escuché de Nelson y de Luis, que son personas que usted sabe, están siempre integradas al medio ambiente, aunque son también parte de algún tipo de empresa o lo que usted quiera llamarle, pero al fin y al cabo todos, incluyendo los ciudadanos, estamos todos buscando una mejor efectividad en cuanto al turismo, a acomodar el turismo, a que la ciudad colonial brilla aún más con toda esta inversión que se está haciendo multimillonaria en realty y muchísimas cosas que se están haciendo para embellecer nuestra ciudad colonial. A mí me encantaría honestamente, señor Rodríguez, que ustedes sean parte de ese movimiento, como usted acaba de decir. Y así seremos. Claro. Así seremos. Déjame aclarar una cosa. Ahora mismo dice la gente, no hace falta la planta, porque no hay apagones. Sí. Hay apagones selectivamente en algunos sitios todavía, y recuerden ustedes que estamos bajo COVID. La demanda ha bajado muchísimo. Tanto así que hay muchas plantas, incluyendo la nuestra, que no la prenden. La nuestra no prende ahora porque está en fuel oil. Sí. Y el fuel oil es muy caro, queda atrás en la lista de mérito y no entra. Pero si la demanda de hoy fuera la demanda del 2019, y se espera que la demanda cuando se reactive suma más de 10%, o sea que se meten 3.100, 3.200 o más, van a hacer falta plantas. Okay. Vamos a quitar la estrella del norte, la estrella del mar 2, y vamos a después decir que hacía falta. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos que el turismo depende de ciertas condiciones. Cuando el país estaba apagado en los 90, sí. Si traigo malos recuerdos, sí. El turismo sufrió mucho y a uno le daba mucha pena cuando se hablaba de los apagones y todo lo demás.
creo que estamos superando eso y que eventualmente nuestras plantas podrán ser reubicadas o eliminadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese sentido de que sí, necesitamos electricidad, sí, necesitamos mover la economía. El hecho de que uno no tenga que prender una planta en su casa, eso ayuda muchísimo al bolsillo directo de esa persona que está invirtiendo en eso, y por eso tenemos plantas distribuidoras de electricidad y de refuerzo como las de ustedes. Al final, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Yo espero que, al igual como nuestros seguidores aquí en el Antinoti escucharon las palabras de Nelson, pues también tengan la otra campana ahora, escuchándolo a usted, señor Rodríguez. Le agradecemos muchísimo la misiva y haberse comunicado con nosotros aquí. Muchas gracias. Antes de despedirme, quiero invitarlo a usted, al señor Nelson Pimentel, y a quien quiera venir a visitar nuestras facilidades y ver con sus propios ojos que todo lo que le estoy diciendo es así como se lo he dicho. Muchísimas gracias. Eso demuestra cierta transparencia que es necesaria en estos días. Muchísimas gracias al señor Armando Rodríguez, es gerente general de Seaboard Marine, por concedernos estos minutos, esta entrevista, y esperamos que Seaboard sepa que todo lo que hacemos aquí en el Antinoti es en pro de que las cosas marchen por el cambio correcto que necesitamos. Sí. Seaboard Power, Seaboard Marine. Seaboard Power. Esa es otra empresa, sí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues a ustedes, amigos, igualmente, señor Rodríguez, a ustedes, amigos, le pedimos por favor que nos regalen un like en este video, que usted comente, porque para eso existen estas plataformas, que usted comente sobre lo que acabamos de hablar con el señor Rodríguez, que se suscriba a nuestro canal y que envíe y comparta este video con otras personas. Hasta aquí esta entrevista con el señor Rodríguez. Mi nombre es Sergio Carlo, a nombre de todo el equipo del Antinoti. Te vi, te veré.